Buenas noches a todos. Esto es Movimiento Danza y vamos a estar hoy conversando en lo que es el eje creativo de los procesos creativos y vamos a estar hablando con David Amado. Estoy pensando en nuestra comunidad y en cómo a través de estas conversaciones con estos artistas de los meses pasados y los que todavía tenemos como invitados hasta comienzos de diciembre, nos pueden dar fuerza y nos pueden dar como valentía a nuestra práctica, de cómo podemos hacer para que nuestra práctica física, creativa, imaginaria, pueda fortalecerse aún en momentos como este, que son momentos difíciles, que son momentos de crisis. Sin embargo, cómo podemos en comunidad y escuchándonos entre nosotros fortalecernos. Entonces, es un placer para mí hoy presentarles a David Amado. Él es un artista de teatro graduado en la Escuela de Margarita Irún y en el 2017 funda la Postdramática. Su obra Es sobre nosotros también. Fue considerada por el dictamen de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia como obra de interés nacional para la construcción de la memoria. En el 2020 gana el EDA con el premio de Mejor Obra de Teatro Social y el mismo año también Amado recibe el EDA Premio Revelación. A principios del 2019 su primera obra, Amat Amado, tuvo una importante repercusión en la prensa y en el público en general. Y fue nominada a Mejor Guión Original por los premios EDA, una obra autobiográfica sobre dos chicos, uno musulmán y otro mormón, que atraviesan el río Paraguay con el público a bordo de un barco. Amado tomó talleres y seminarios con Vivi Telas, Alberto Conejero, Chavo Jiménez, entre otros. Sus obras escritas y dirigidas fueron seleccionadas para festivales como Invernadero Arte, Política y Estado del Centro Cultural de España Juan de Salazar en su primera edición en el 2017 y en Crear en Libertad en su 18 edición con su obra En mi casa todos somos Michael Jackson. Entonces, bueno, acá con nosotros a David, vamos a llamarle. Hola David, ¿cómo estás? Hola Edith, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Qué Con gusto tenerte acá en Movimiento Danza. Un gustazo enorme, porque yo soy una fan tuya y me gustaría un poco comenzar a hablar contigo y si nos podés decir un poco cómo te presentarías vos. ¿Cómo me presento? Bueno, trabajo con las artes escénicas, ¿verdad? Me formé en la escuela de teatro principalmente porque trabajo eh, primeramente con el teatro, pero creo que el teatro a veces se queda corto, ¿verdad? Cuando hablamos de artes escénicas y especialmente en estos tiempos que el teatro está como de alguna forma dialogando cada vez con más fuerza con otras disciplinas. Pero sí, estudié teatro y sigo formándome en eso. Soy artista escénico, así me gusta presentarme. David, ¿y cómo influye tu formación como arquitecto a la hora de trabajar en teatro, a la hora de pensar el teatro? Uf, eh, Muchas veces me hice esa pregunta y creo que en diferentes aspectos hay una influencia grande de mi experiencia habiendo estudiado arquitectura en la Universidad Nacional y estas incidencias tienen que ver con lo creativo, cómo se da el proceso para llegar a desarrollar una idea, porque en la arquitectura pasa mucho esto, ¿verdad? De la cuestión de tener una idea y poder llegar a concretarla y ejecutarla y finalmente materializarla. Entonces encuentro yo como mucho paralelismo en ese sentido la disciplina de la arquitectura con el teatro. Y por otro lado,
en una segunda instancia también la cuestión de los conceptos, para todos los conceptos que uno aprende al estudiar una disciplina tan antigua, al igual que el teatro o la arquitectura, y y cómo es atravesada por los diferentes tiempos y contextos históricos y el arte principalmente. Y en un tercer aspecto también creo que haber vivido la vida universitaria y la vida política universitaria me ayudó mucho a poder sentir esta necesidad grande de formar parte de movimientos contestatarios, ¿verdad? De alguna forma, con toda la crisis universitaria que se venía ya viviendo, pero yo la experimenté muy fuertemente desde 2015 en adelante, que fue mi tiempo en el que estuve en la universidad con el movimiento Una No Te Calles y todos esos escenarios sumamente revoltosos despertaron en mí, que creo que es natural en los jóvenes estudiantes, ¿verdad? La necesidad de levantar la voz y decir algo. Entonces, al estudiar teatro, todas estas cuestiones ya como infundadas en mí fueron de alguna forma relacionándose con los conceptos teatrales también. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunos de los conceptos de los cuales hablas, David? Me parece sumamente importante esto que decís, o sea, como, no sé, si nos puedes dar como algunos conceptos importantes en esa práctica del teatro, en ese cruce con la arquitectura. El, bueno, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte acá en Paraguay, de la Universidad Nacional de Asunción, tuvo tuvo diferentes tiempos. Jorge Báez me desconcentra muchísimo, está ahí hablando. Tuvo diferentes tiempos en su malla, digamos, ¿verdad? Tuvo como diferentes cambios en su malla curricular y una de las últimas que tuvo la inclusión de intención, al menos muy fuerte, del urbanismo en la arquitectura, ¿verdad? Como introdujo en la parte final de la carrera de su malla las materias relacionadas con el urbanismo y el pensar la ciudad de alguna forma. Eh, Creo que eso, no sé si inconscientemente de alguna forma se quedó en mí, parte de mi formación, porque siempre trato de observar la ciudad como un posible escenario o la ciudad como un elemento de inspiración, digamos, y de observación eh, la, para poder mostrar lo que quiero decir. Entonces hay como una Ya. constante ahí con el urbanismo, la ciudad, también con el patrimonio, que fueron las últimas materias que tomé de salida en la universidad, ¿verdad? Como la historia y la memoria que, que tienen esos cuerpos, hechos arquitectónicos, ¿verdad? Esos edificios o sectores de la ciudad que de alguna forma tienen una memoria allí. Entonces eso también como que me hace pensar en esos lugares como explotables. ¿Y será que nos puedes hablar un poco de eso en tus obras? O sea, cómo eso está presente en tus obras teatrales, en tus intervenciones. Sí, a veces mirar, por ejemplo, la ciudad y específicamente las zonas de la ciudad, las periferias o las zonas críticas en concepto de urbanismo, como por ejemplo la situación en la que se encuentra hoy el mercado 4 de Asunción, ¿verdad? A mí me hizo siempre ser como casi como un cazador de imágenes en ese lugar, ¿verdad? Siempre al pasar ahí, por allí, en automóvil o en colectivo, siempre me llamó la atención como esos espacios de vivienda que existen en esos lugares por encima o por detrás de los comercios. Y específicamente uno de mis trabajos que lamentablemente no tuve la oportunidad de presentarlo muchas veces, pero se presentó en la 17ª edición del Festival Crear en Libertad. La obra En mi casa todos somos Michael Jackson,
en la obra En mi casa todos somos Michael Jackson, yo pongo en escena la familia de Ricardo Fariña, que es el Michael Jackson paraguayo, con sus dos hijos que también desean ser clones de Michael Jackson, ser dobles de Michael Jackson. Y mi encuentro con esta familia se da por mi observación en la ciudad y específicamente en el Mercado 4. Recuerdo que había un cartel, ahora parece que lo quitaron, el otro día estaba buscando y no encontré, una tela grandota como pintada a mano por la propia familia Fariña que decía el Michael Jackson paraguayo. Y yo me quedé fascinado, ¿verdad? Y más todavía al enterarme que esta familia vivía y vive en el Mercado 4, ¿verdad? Como quiénes son los que habitan esos lugares y uno encuentra eh, historias ahí también. Y en otros momentos, por ejemplo, esa historia está en el mismo edificio, David. Perdón, Edith, no te entendí muy bien. Por ejemplo, la primera obra que vi de vos, que no está en tu biografía, ¿verdad? Que leí al comienzo, fue una obra que hiciste en la casa Sanótica Bassoni, en la Ah, casa que tiene que ser restaurada, que está en el predio de lo que es el IMA. Vos estabas ajá. haciendo tu profesorado, y entonces esa fue una obra de final de año dentro de lo que es la escuela, digamos, y vimos como 20 personas esa obra y a mí me Sí, impresionó muchísimo porque me pareció como que planteabas y plantearon una nueva manera de narrar y bueno, y fue la única vez que se presentó, ¿verdad? sí, él Y ahí es. me parece que como también, como el espacio también era como muy importante, ¿no? Ujú. Sí, yo no hice el profesorado en la EMAT, pero para esta ocasión de la cual estás hablando, yo estaba estudiando en la Escuela de Teatro Irún y teníamos un maestro en común en la escuela y los chicos de la EMAT, entonces hicimos como una conversación entre estudiantes y me pidieron a mí que experimente un poco la dirección con un grupo de la EMAT. Entonces ahí fue que creamos la obra Cult, se llamó, ¿verdad? Sí, casi nadie vio esa obra. Estoy igual feliz con el resultado. Unos chicos crearon junto conmigo, bajo mi dirección, esta historia, ¿verdad? Medio apocalíptica de una asunción de posguerra, casi posnuclear, en un edificio que no está vitalizado, no está como abandonado, dejado de lado, como es esa construcción de la casa Sanótica Bassoni que está al ladito, contigua al nuevo edificio del IMA. Sí, fue una experiencia súper linda y definitivamente cuando yo estaba esperando la inspiración, tratando de ver de qué podía surgir a partir de esta creación desde cero, digamos, el único elemento que teníamos era la vivienda, esta en esquina, y traté de pensar un poco en la situación actual de abandono de un edificio, entonces a partir de allí surge como un disparador. Sí, me pareció increíble esa obra, David, y fue una pena que lo presentaron solo una vez. Y Sí, después, quedó. después la siguiente obra que vi tuya, de ustedes, ¿verdad? Fue Amad Amado, y me parece que como también hay una cuestión ahí del espacio que me gustaría si puedes desarrollar un poco, ¿cómo es que trabajás el espacio? Porque eso era una travesía en el río, ¿verdad? Subidos en una canoa, en un barco, y Ujú, ¿cómo es que decidiste hacerlo ahí, por ejemplo? ujú. ¿Cómo es que decidiste hacerlo a través de un viaje? Tenía que ver, en esa ocasión tuvo que ver mucho el punto de partida, ¿verdad? Estaba muy latente todo este debate en Paraguay con respecto al pacto migratorio y había como diferentes posiciones con respecto a eh, la,
el grupo migrante en Asunción, y yo recuerdo que estaba, estaba sentado en la Plaza de los Héroes y al lado, en la Plaza de la Democracia había una manifestación con respecto al pacto migratorio y escuché gritando a unas personas que estaban como enojadas porque íbamos a ser invadidos por musulmanes o cosas así, ¿verdad? Y que iban a llegar a nuestras iglesias y no nos iban a dejar entrar a las iglesias. Y me pareció genial esa declaración de esa señora. Entonces le escribí a un chico musulmán que es Ahmad, ¿verdad? Para preguntarle si es que no estaba interesado en un proyecto. Eh, y justo también estaba en mi mente esta cuestión de mirar a Asunción desde lejos, que es una experiencia que había tenido también en la facultad al ir a hacer estos viajes en las lanchas tucutucu de la bahía de Asunción, que uno cuando hace, todos los que ya hicieron, todos los que están este viaje saben cómo es ver la ciudad desde lejos, una experiencia muy linda, subirse al barco, ¿verdad? Entonces me pareció interesante como el concepto del viaje, cuando uno quiere empezar a hablar de alguna forma de frontera o de migración o de diferentes culturas. Entonces me interesó el río como esa brecha que divide, pero que también une. Entonces, por eso, para esta ocasión, el barco y el viaje y el río, como ese tajo que rompe el continente para separar, también unir, me, me pareció interesante. Y a partir de allí fue que es muy difícil hacer una entrevista cuando Jorge, Es difícil, es difícil con Jorge ahí sus comentarios, ¿verdad? Nos distrae. sí. David, te quería preguntar por qué la postdramática. Bueno, es una pregunta que es interesante, ¿verdad? Porque a veces parece que hay como una confusión con respecto al concepto de lo postdramático. Lo, eh, a veces me parece escuchar o ver por ahí que hay una cuestión con mirar postdramático como un estilo de teatro o una forma de hacer teatro. Eh, pero, sin embargo, el concepto de lo postdramático no va por ese lado, ¿verdad? No es que uno va y estudia postdramático y hace teatro postdramático porque estudió en una escuela postdramática o algo así, ¿no? A mí me gustan los conceptos que introdujo. Todos los que han leído un poquito sobre el teatro postdramático saben que Lehmann, el teórico teatral alemán, introduce el término de teatro postdramático para mencionar o hacer comentarios o hacer, mejor dicho, una descripción de diferentes hechos escénicos que se han desarrollado en un periodo de tiempo determinado. Y es un concepto un poquito largo, ¿verdad? Y como complejo, pero tal vez se podría resumir a todo aquello postdramático como esas estructuras escénicas que separan de alguna forma el texto teatral, dramático, literario de la escena en sí, como que lo separa, lo separan a estos dos conceptos para utilizarlos de maneras diversas. No es que el teatro postdramático niega el drama, sino que es otra forma de mirarle al drama desde un lugar tal vez no tan jerárquico, no posicionando al texto dramático como el principal, sino que buscar la, como digo, la desjerarquización de esa estructura tradicional tan fuerte y tan aplastante, ¿verdad? Tan aplastante. Y ahí dice Jorge, hay danza postdramática, justamente el teatro postdramático, una de las cosas que, o sea, perdón, las corrientes postdramáticas lo que tratan también de escribir son estas eh, propuestas que conversan, en las que el teatro o el hecho escénico conversa con diferentes otros lenguajes, ¿verdad? Sea la danza, sean las artes plásticas principalmente,
y también muchos otros conceptos como los performáticos, por ejemplo, o las investigaciones políticas, y cómo ir entrelazando todos estos para finalmente entregar un hecho escénico que tenga como todo este diálogo, ¿verdad? Entonces, por ahí va más o menos la descripción del Lehmann de lo postdramático. Y yo al leer todo esto, contestando a tu pregunta, al ir leyendo e investigando sobre esto, me parece que es lo que más responde a mi generación, lo que más responde a mi contexto histórico en el cual yo habito, existo. David, si ese texto previo, digamos, no existe o no es como muy relevante, ¿cómo trabajan ustedes con su grupo, con la compañía? ¿De qué manera? O sea, no hay un texto previo y entonces, ¿cómo es que desarrollan la dramaturgia, la puesta en escena? ¿Cómo desarrollan, cómo establecen lo que va a ser la investigación, por ejemplo? No sé si nos podés hablar de una obra específica como para que nosotros nos podamos hacer como la idea, como para Ujú. que podamos tener como un poco el imaginario de cómo es el trabajo que plantean ustedes. Sí, eh, igual siempre me gusta como aclarar que no hay una cuestión tal vez de no relevancia del texto o no existencia del mismo, sino que simplemente no hay un posicionamiento principal del texto en toda la propuesta, ¿verdad? No es como el motor, precisamente no es el motor. Yo, en las experiencias que he tenido hasta ahora, empecé trabajando sin un texto, pero se concluye con un texto. Texto, podemos llamarle a ese guión que nos sirve a todo el equipo de una obra para después ensayar esa obra y presentarla, ¿verdad? Pero en todos los casos en los que he trabajado, no empecé con un texto, tal vez tiene que ver también un poco con mi formación y con mis maestros y mis maestras con lo que me formé, ¿verdad? Que trabajé muchísimo con la creación a partir de un punto de partida nomás, o eh, a partir de un concepto, o a partir de una idea no todavía muy concreta, ¿verdad? Que me pasó mucho por haber estudiado con Paola Irún y todo su proyecto en borrador. Entonces yo obviamente traigo también todo eso porque formo parte de de mi formación académica, y lo trabajo de esa forma. Específicamente, a ver, te puedo hablar eh, a ver, no sé de qué obra podría hablar. Tal vez puedo hablar de Sobre nosotros también, que es una de las últimas que estuvo como más nombrada, ¿verdad? Y tal vez gente vio. Y está para verla ahora, de paso. Aviso que está en la plataforma de los premios EDA, entonces se puede ver la versión audiovisual que hicimos. Bueno, para eso Sobre nosotros también es un poco difícil porque yo creé esta obra en un proceso casi de 3 años, con unas primeras propuestas primero en la escuela donde yo estudié, mostrando pequeños pedacitos de la idea. Pero si es que pudiésemos escribir al proceso de cómo surgió, para mí primero, en primer lugar, está el toparse con la idea, ¿verdad? Que creo que muchos se van a sentir identificados con esto, ¿verdad? Cuando uno se topa con la idea, es ese momento casi de éxtasis, ¿verdad? Es muy, es genial, uno está muy emocionado, uno está muy entusiasmado por hacer esto, porque dice, esta es una idea genial, la voy a materializar, ¿verdad? Entonces para ese primer punto, yo identifico para eso sobre nosotros también cuando en el 2016 sale la noticia de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, que eh, logran la identificación de restos óseos encontrados en el 2009 en la agrupación especializada de la Policía Nacional, ¿verdad? Habían encontrado unos cuantos restos óseos, o sea, cuerpos en esos lugares, gracias a testimonios que los llevaron a encontrarlos ahí, el equipo de Rogelio Guiburu con la Dirección de Memoria Histórica y Reparación. Entonces sale la noticia que mediante otras organizaciones como
como en Argentina, y con la ayuda del gobierno argentino lograron identificar mediante ADN restos óseos. Entonces, y estos restos pertenecían a personas desaparecidas durante la dictadura estronista. Yo me fui al velorio, un velorio que se hizo 40 años después de la desaparición de estas personas específicamente. Yo participé en el velorio de Cástulo Vera Báez, Rafaela Filipazzi, José Agustín Potenza y Miguel Ángel Soler. Y me pareció muy atractivo y muy necesario estar en ese lugar. Yo no podía creer que estaba viviendo un funeral, estaba presenciando un funeral tan posterior a la muerte o a la desaparición de la persona en sí. Entonces ahí surge la idea, ¿verdad? Ese yo creo que es como el primer elemento. No tenía obra, no tenía nada, pero yo sabía que tenía que hacer algo sobre eso, ¿verdad? Y a partir de allí empieza el proceso difícil, ¿verdad? Porque ese entusiasmo puede llegar a caer cuando uno se da cuenta que no tiene nada más que la idea, ¿verdad? Entonces allí empezó mi experimentación, ¿verdad? Y ver cómo cómo poder hacer esta obra y cómo empezar. Más que nada también porque tanto ya se habló de la dictadura en el arte, tanto ya se habló, y no digo que no sea necesario seguir hablando, pero para mí era necesario hablar de otra forma, hablar desde otro lugar. Entonces empecé con la experimentación para que se pueda dar la ejecución de la obra. El primer borradorcito que se llamaba No puedo representar a Cástulo, en el que yo trataba de alguna forma solo, ¿verdad? Hacer como esta representación de Cástulo. Después, en un seminario sobre teatro y memoria con Alberto Conejero, descubrí que era peligrosísimo decir que no puedo representar cuando realmente lo que sí puedo hacer es representar. Entonces ahí empezó otro proceso de trabajar con otros compañeros y compañeras para tratar de hacer esta representación, y ahí nos dimos cuenta en el camino de que esta obra tenía muchísimo que ver con nosotros, porque somos todos como huérfanos de relato en mi generación, no vivimos la dictadura. Entonces, ¿cómo vamos a hablar nosotros de la dictadura si no la vivimos? Entonces, en el proceso creativo, como incluí esas dificultades, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con lo que a mí me gusta incluir en mi lenguaje, que estoy descubriendo, lo estoy descubriendo en mi lenguaje. Eh, eh, darle bienvenida al error, a lo que va apareciendo en el camino, a estar como bien observando todo lo que pasa, porque hay material creativo en todas partes, ¿verdad? El tema es encontrar qué es potable, qué es escenificable en todo el proceso, ¿verdad? Pasó sobre nosotros también que nosotros ya teníamos un primer formato de la obra y la queríamos vender a los colegios, y empezamos a recibir rechazos, y las excusas, las justificaciones de rechazo de todos los colegios me parecieron tan interesantes que al final formaron parte de la obra, ¿verdad? En una versión otra vez final de la obra. ¿Cuáles, David? Las excusas. Muchas, ¿verdad? Los que vieron la obra van a recordar, ¿verdad? Que ponemos a todas las profesoras y profesores ahí en escena, y eran, bueno, es un tema muy delicado, querían saber qué apellidos mencionamos en la obra, porque por ahí hay chicos y chicas con esos apellidos. Es una de las cosas más geniales que escuché, es una obra sobre el pasado, y no nos interesa el pasado. Queremos escuchar más una obra queremos ver algo más sobre el futuro. Eso fue en una escuela que se llamaba la Escuela del Futuro, y me pareció genial, como que había una obsesión en el futuro, y yo dije, bueno, esto es maravilloso, hay que ponerlo en la obra, y quedó ahí pues, la profesora del futuro, ¿verdad? Y entonces, esto también me parece que es difícil a veces resumir, porque como yo todavía estoy empezando mi carrera, estoy descubriendo, eh, como estoy descubriendo estas cosas que se van repitiendo y que me gustan en mi proceso creativo y que a mí me sirven. Pero entre ellas las que puedo identificar son
esta cuestión de la bienvenida al error, ¿verdad? Y también, de alguna forma, a mí me gusta apuntar y acusar, y esto no es algo nada nuevo, no es nada nuevo, ya se ha visto en muchos otros trabajos en el mundo, esta cuestión de no romper, no es buena la palabra romper, pero explorarle al teatro desde ese lugar más extradiegético. Es una palabra medio rara, ¿verdad? Que yo aprendí con mi profesor de historia del teatro, con Nelson Viveros, todo lo diegético, ese acto teatral es ese casi cosmos ficticio donde ocurre una ficción absoluta, en una convención absoluta en la que vemos todo de afuera, pero empieza a explorarse desde los 70 en adelante esta cuestión de salirse de ese lugar tan diegético y empezar a hablarlo y a mirarlo al teatro como ese hecho ficticio y acusarlo, que esto se convierta en la configuración teatral y en la danza también y en otros lenguajes, ¿verdad? Acusar eh, esa, ese acto escénico como tal, ¿verdad? Y romper un poquito esta construcción absoluta, la ilusión. Eh, Sí, eso es súper interesante y eso es muy claro en lo que ustedes proponen, porque entonces como que uno entra dentro de la ficción y después como que tiene ciertas rupturas, ¿verdad? Tiene ciertas fisuras la obra y en esos momentos entonces como un distanciamiento que te lleva como una reflexión sobre el hecho mismo. sí, Eso me parece como muy interesante, como, no sé, como en el sentido de que entonces uno como espectadora, como espectador, tiene también ahí como un trabajo, ¿no? De que no está nomás así como eh, acomodado o solo disfrutando, sino que también como un trabajo de ir construyendo, co-construyendo la obra, digamos, de alguna manera. claro, que los espectadores también puedan convertirse en esos traductores de lo que están recibiendo, ¿verdad? De que puedan traducir esos conceptos que reciben para poder salir habiendo hecho un trabajo y también y salir de alguna forma inquietos o con alguna responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué hago ahora después de que vi esta obra, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo me quedo? Y también, bueno, ya existió igual en el teatro antes, se puede confundir, ¿verdad? Porque si bien Shakespeare es el padre de los apartes, ¿verdad? Que de repente un personaje hace como un aparte que está completamente dirigido a los espectadores, ¿verdad? Que sale de la escena de alguna forma y nos habla a todos los espectadores. Y ahí hay como una figura, pero que todavía forma parte, en mi opinión, de una reflexión que forma parte de la ficción, ¿verdad? Qué sé yo, los lamentos de las tragedias también están dirigidos a los espectadores, pero cuando hablamos en realidad ahora de esta salida de lo absolutamente ficcional y la inclusión de lo real, estamos hablando más de, como decía antes, una configuración total de la obra, que toda la obra en sí tenga esta constante presencia de la ruptura de la ilusión, pero no solamente porque sí, porque se ve, súper interesante, sino porque tiene que haber una razón también, en, en sobre nosotros también, la razón por la cual hay un acuse eh, tan como específico y tan potente en esta cuestión de que estamos haciendo una obra de teatro y le decimos al público que estamos haciendo una obra y que por momentos hacemos la obra, pero por momentos le comentamos el proceso de hacer una obra en escena, casi como mostrar el proceso, tiene que ver con la construcción de la memoria. Quisimos hablar paralelamente al decir que estamos construyendo una obra, mostrar cómo construimos esta obra. Durante toda la obra uno ve eso, ¿verdad? También queríamos demostrar cómo se va construyendo la memoria, cómo la construcción de la memoria es un acto político en el que nos sentamos entre todos y nos miramos para construir un relato a partir de la introducción de la memoria en ese punto. Entonces, quisimos mostrar por eso. No es que siempre hay que mostrar, no es que siempre, para mí por lo menos, y lo que fui aprendiendo en estos últimos
tiempos, mediante el feedback que también recibí de mis trabajos, que no la irrupción de lo real de por sí o la, esta cuestión del acusar lo ficcional y la construcción de lo ficcional en escena, no es que estar por estar nomás funciona. Para mí tiene que haber también una justificación. Claro, no como una cuestión de moda, digamos, sino que realmente porque la obra en sí necesita, digamos, Así ¿no? mismo, así mismo. David, por ejemplo, estas diferentes capas que tienen dentro de lo que va conformando la dramaturgia en la obra, si seguimos hablando de, y nosotros también, ¿cómo trabajan, por ejemplo, la capa del sonido, la capa del texto, la capa del cuerpo? O sea, ¿cómo van trabajando? ¿Van trabajando como independientemente? ¿Van trabajando al mismo tiempo? ¿Cómo es? Para que luego, digamos, después ustedes organicen eso en una estructura. Eh, bueno, tal vez tengo algo que decir, lo primero que me viene a la mente con respecto al cuerpo. Eh, Hay existen estos conceptos brechtianos, ¿verdad? De la separación, esa presencia del actor narrador, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me interesó cómo existe esta utilización de la representación para contar algo como una herramienta. Entonces, el representar algo nos sirve como herramienta. A mí me pareció interesante en uno de los ejercicios que les pedí a dos de los chicos que trabajan en la obra, les pedí que me cuenten un hecho histórico, un hecho que recibimos en una entrevista que hicimos con una de las víctimas de la dictadura, y que muestren con su cuerpo lo que están contando, pero que disocien su voz de su cuerpo al contar lo que están contando. O sea, muestren con su cuerpo las acciones de la historia. Yo decía, bueno, viajó desde Posadas a Misiones, ¿verdad? Se encontró con fulano de tal, ¿verdad? Cruzó la ruta, cruzó unos mandiocales, llegó, estaba preocupado. Entonces, me pareció interesante esa disociación del texto con el cuerpo, ¿verdad? Entonces ocurre o sea, aparece una figura extraña, ¿verdad? El cuerpo se ve extraño cuando está separada la voz de las expresiones corporales. Entonces, y eso quedó en una de las escenas, ¿verdad? En la que construyen de alguna forma toda esta historia con el cuerpo, pero la van contando en otro tono con la voz. Y esto, de por ahí va también con otro aspecto que me interesa un montón, que mi hermano, en una conversación que tuve con él, me dijo, che, David, lo que vos haces parece que es una protoficción, ¿verdad? Eh, como que no llega a ser una ficción, ¿verdad? Vivi Telas también define esta cuestión, la creadora del biodrama en Buenos Aires, por ahí si quieren buscarla, ¿verdad? Vivi Telas describe estos elementos también como una baja ficción, ¿verdad? Casi como una ficción de cita. Utilizo la ficción como herramienta eh, para poder hablar de algo, para que entendamos que el teatro nos está sirviendo, la danza nos está sirviendo para hablar de un tema específico, sin llevarla a la disciplina, a esa cuestión impoluta, perfecta, de máxima virtuosidad, ¿verdad? Que también es sumamente válido, ¿verdad? Y a los que le interesa, bueno, es bienvenido siempre para los que están interesados en algo así, pero también a mí me interesa esta cuestión de niveles bajos de ficción, o me gusta un montón esa cuestión de la protoficción que me dijeron de mi trabajo, ¿verdad? Para, sí, eso estoy respondiendo a esta cuestión del cuerpo. Perdón, yo me voy, a veces hablo mucho, perdón. No, pero de eso se trata, o sea, sobre todo estamos acá para escucharte, así que es genial que te vayas y vamos ahí como encontrando un poco, encontrando tus palabras y viendo esto de cómo es el proceso creativo para ustedes, que bueno, es como re interesante lo que estás contando.
también es súper interesante, David, porque vos decís, o sea, como sos re joven, entonces también es como que muchas cosas te estás Me encanta que me planteando, ¿verdad? llames joven. Y me parece tan interesante eso, ¿verdad? O sea, para la gente que nos está escuchando ahora o que va a ver este material después, y me parece como tan interesante también para esa gente joven no sé, como que está ahí empezando a crear y me parece que podés como traernos como mucha motivación, digamos, al sector, a la comunidad, ¿no? Para que la gente como que se anime a, bueno, a crear, a narrar lo que, no sé, ese bichito que les pica y que necesitan como hacer algo con eso, ¿verdad? A través de la danza, a través del teatro. Y pues es que lo que te quería preguntar ahora es si nos podés un poco hablar de estas intervenciones que hiciste frente en la fachada del Panteón y en la fachada de la catedral. Ujú. Bueno, eh, a ver, tal vez tiene que ver con esto anterior que hablábamos al principio, ¿verdad? De la observación de la ciudad como un posible escenario, ¿verdad? Qué importante es ese espacio democrático como lo es la ciudad, el espacio público, como el lugar de debate, el lugar de las manifestaciones, ¿verdad? Eh, y me gusta a mí la idea de potenciar esos espacios mediante la presencia o la salida de las salas de teatro, de los auditorios, la salida de los artistas a estos lugares, ¿verdad? Casi como diciendo, ¿verdad?, de que aquí también hay una posibilidad, aquí también hay un camino. La, para hablar así muy rapidito de las dos, ¿verdad? La intervención Baline de Goma eh, consiste simplemente en una proyección con un proyector, ¿verdad? Por el frontón de la fachada principal del Panteón de los Héroes, ¿verdad? Había estado cerrado por mucho tiempo el Panteón por unas reparaciones y unas restauraciones que se estaban haciendo, y cuando se da su apertura, en ese entonces presidente de la República, Horacio Cartes, visita, ¿verdad? Entonces, como había presencia de prensa, etcétera, los periodistas le aprovecharon para preguntar a Cartes qué opinión tenía o qué le decía a los estudiantes secundarios que se estaban manifestando paralelamente en esos días, ¿verdad? Eh, y dice esta frase emblemática, ¿verdad? Lo único que contestó fue balines de goma, sin la S, no pronunció balines de goma. Y me pareció muy grande lo que pasó. Y yo tenía un amigo, tengo un amigo que en ese tiempo vivía frente mismo al Panteón en un departamento sobre el Lido, y aproveché como esa posibilidad, ¿verdad? Y e hice una proyección desde ese departamento a la fachada frontal del edificio, la misma frase que dijo Cartes, ¿verdad? Baline de goma. Y después la prensa y todo me preguntaron, ¿verdad? Y había como se habló un poquito bastante de eso porque, claro, estamos hablando de un edificio patrimonial, ¿verdad? Y por qué uno puede como irrumpir la paz de los que están muertos ahí, qué sé yo, ¿verdad? Una cosa extraña ahí con lo sagrado de ese edificio. Y me pareció justamente lo que siempre contesté, ¿verdad? Que me pareció interesante que ese edificio hable, ¿verdad? Ya que tanto respeto hay hacia este edificio, bueno, ¿por qué no este edificio habla, ¿verdad? Como nos está diciendo lo grave de la situación, ¿verdad? Y lo mismo más, de alguna forma se repite también con la fachada de la Catedral Metropolitana, con el caso de Kriskovic y el acosador sexual que todavía sigue impune, ¿verdad? Si todos saben el caso de Belén Whittislow, que tuvo que ir escapando de la eh, injusticia en nuestro país, al Uruguay, por el caso de acoso sexual de parte de Cristian Kriskovic. Entonces, también me pareció interesante volver a citarle, como citarle
citar a los nefastos desde esos lugares que supuestamente emanan lo sacro, emanan lo sagrado. Entonces, me pareció propicio, ¿verdad? Y también como que también le encontré la aventura ahí, ¿verdad? Ir a proyectar cosas, como que no se entiende si es legal o es ilegal, obviamente eh, hasta vi comentarios de una abogada, por ejemplo, de que estaba planeando hacer una querella. Todo eso también como que me divierte, que es parte también de la, del espíritu joven contestatario, ¿verdad? Que no, pero no o sea, una rebeldía así sin justificación, sino con justificación, ¿verdad? Por lo que realmente está pasando. Son eso, se alejan un poco del teatro y de lo escénico, pero de alguna forma conversan con lo escénico porque son escenarios, son como grandes telones que están en la ciudad. Entonces, para mí, sí tienen una relación, ¿verdad? Y eso. Yo pienso que sí, también como esto que decís, que estás como continuamente como cazando, ¿no? Cazando como puntos en la ciudad. Entonces, estas intervenciones que hiciste, que fueron en lugares así emblemáticos, de alguna manera como que, no sé, traen un poco de justicia, digamos, ante todo eso, ¿verdad? Creo que fue importante para un sector de nuestra ciudad. Sí. Yo quería un poco saber, quería saber, David, cómo es que ustedes hacen, cómo hacen para producir, para gestionar, no sé si nos podés dar como un pantallazo de eso, digamos, con el grupo, porque me parece que tienen este deseo de generar obras, de crear, y cómo que lo pueden hacer como posible, digamos. Bueno, no, eh, es muy, es muy desafiante la vida del artista, vos sabrás, ¿verdad? Porque de alguna forma uno tiene que eh, encontrarle, valga la redundancia, la forma para poder hacerlo. Es difícil a veces con tantas políticas culturales ausentes poder desarrollarse desde la academia misma, ¿verdad? Desde la ausencia de una academia realmente actualizada en la materia, ¿verdad? Seguimos teniendo una omisión del Estado en lo que respecta a universidad pública en teatro, por ejemplo. Entonces, desde ahí luego ya arrancamos con eh, con una, como, con un desprecio hacia la disciplina, ¿verdad? Entonces, es un camino bastante difícil, ¿verdad? Hay en, hay como esta presencia de los colectivos artísticos, ¿verdad? De que en Paraguay hay unos cuantos grupos, ¿verdad? No tantos, pero hay unos cuantos grupos que están ahí peleándola para ver cómo hacer para subsistir. Eh, y yo creo que también es una representación política, ¿verdad? De cómo estos colectivos de alguna forma representan conjuntos de sectores descuidados por el Estado. Estoy haciendo como una respuesta súper ambigua, ¿verdad? Pero en realidad lo que quiero decir es que está difícil con la ausencia de fondos. Eh, es sobre nosotros también. Yo hice con presupuesto cero y casi todas las obras que hice, que no son tampoco muchas, pero todas las que tengo en mi carrera son con presupuesto cero o con un presupuesto simbólico, ¿verdad? Que así le llaman a veces los festivales, ¿verdad? Tenemos un caché simbólico y se entiende, ¿verdad? Porque los fondos no son suficientes, pero de alguna forma es también extraño aceptarlo, pero no te queda otra que aceptar, ¿verdad? Porque querés que tu trabajo sea visible y que se haga de alguna forma. Nada, es malabarismo, Edith, vos sabés, ¿verdad? Es ver cómo hacer y también yo que estoy empezando mi carrera es como una decisión de atreverse, ¿verdad? Una decisión de atreverse. A mí me encantaría con el tiempo, ¿verdad? Dejar
trabajar en una oficina de arquitectura y trabajar 24/7. Eh, Está como en mis planes de alguna forma, pero hay un tira y afloje en animarme y no animarme a dejarlo todo y ir por el teatro. Y este año 2020 parece que iba a ser así, medio maravilloso, de que, bueno, va a continuar mi carrera, vamos a seguir con todo y ¡bam! Vino esta cuestión de la pandemia y nos dejó a todos así en un lugar medio extraño también de desequilibrio. Pero es un poco difícil contestar la pregunta porque eh, la respuesta varía según la circunstancia, ¿verdad? Pero es encontrar de alguna forma, ¿verdad? A veces uno se gana un fondo, ¿verdad? Y más o menos con eso la pelea, ¿verdad? En mi grupo tuvimos una ocasión de ganar un fondo del el fondo principal, y, pero nada más, ¿verdad? También enviamos más de 12 carpetas este año para fondos de auxilio, pero nos quedamos en la espera, no llegaron, ¿verdad? Pero seguimos de alguna forma, pero es importante siempre mencionar, no como ponerse en un papel de víctima, pero siempre es importante mencionar la ausencia de las políticas culturales de calidad. Sí, totalmente de acuerdo y justamente por eso te hago la pregunta, ¿verdad? Como para que aparezca la respuesta también, ¿no? Me siento así muy, muy identificada con lo que decís y justamente este espacio de diálogo es justamente, bueno, cómo podemos hablar y que no son situaciones personales, sino que son situaciones por las que atravesamos la comunidad cultural en general, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, me quedo con ganas de hacerte otras preguntas, pero acá en la plataforma tenemos un límite de tiempo, David. Te agradezco un montón, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Me parece que sos así la voz joven dentro de Movimiento Danza, ¿verdad? De los ejes creativos. Entonces, nada, espero que mucha gente te escuche y se anime a crear y a probar, no sé, eso que dijiste, ¿no? De no tener miedo al error para poder crear, ¿verdad? Me parece que ese miedo es el que tenemos que romper para poder como trabajar como de otras maneras el lenguaje, los cuerpos, ¿verdad? La narración. Entonces, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y bueno, la gente te puede seguir escuchando. Esta grabación va a estar acá y después va a estar en YouTube. Y bueno, eso. Muchísimas Muchas, gracias, David. muchas gracias, Edith, por este espacio. Es importante para nosotros, los que estamos arrancando nuestra carrera, ¿verdad? Estos espacios de visibilidad también, y que nuestra voz de alguna forma sea bienvenida también. Entonces, nada, muchas gracias. Quiero dar un saludo gigante para toda la gente de danza que también estamos ahí medio en una vereda cercana, siempre mirándonos, ¿verdad? Es un colectivo también súper, súper valioso e interesante, con propuestas también que están poniéndose cada vez más interesantes. Conozco un poco el trabajo de Paola Ferraro y soy su fan por mil, ¿verdad? Y me gusta un montón, me encantaría que haya más inclusive diálogo entre nosotros, toda la gente del teatro y la gente de la danza, porque sé que van a venir propuestas muy, muy, muy brillantes si es que nos unimos. Nada, muchas Espero que... gracias, Edith. Cariños para vos. Gracias. Te mando un abrazo. Chao. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros y les invitamos a mirar un poco en nuestra página web, que es Movimiento Danza PI, y nada, y seguirnos en las redes. En la próxima semana va a estar con nosotros Tarina Kelo, que es una artista de San Paulo muy querida, muy admirada, y bueno, va a ser un placer también tenerla a ella. Esperamos que estén con nosotros. Muchísimas gracias.